Bueno, el día de hoy vamos a presentar la historia de la calculadora y cómo a través de los siglos el hombre ha mejorado cada vez más esta herramienta y hasta como la conocemos hoy en día. El ser humano ha estado siempre en evolución. Llegó un momento en que fue necesario poder calcular las operaciones matemáticas básicas de un modo rápido y efectivo, así como surgió la idea del primer ábaco y luego la calculadora. Estos han sido fundamentales para que la humanidad progrese. Pues todo empezó hace ya miles de años en que la civilización se vio en la necesidad de poder realizar cálculos de una manera mecánica, sin errores y rápidamente. Para el comercio es recaudar impuestos, llevar la contabilidad e incluso pues también se daba la necesidad en la agricultura. Cada vez era más frecuente la necesidad de realizar cálculos cada vez más complejos. Para resolver este problema, primero surgió el antecesor o padre de las máquinas de cálculo, el abaco. No sería posible entender la una sin el otro. Por ese motivo vamos a empezar por el principio. Historia del abaco. En este apartado de nuestro video te vamos a explicar brevemente cómo ha sido la historia del abaco, pero sobre todo darte la respuesta a estas cuatro preguntas. ¿Qué es un abaco? ¿Quién inventó el abaco? ¿Cuándo se inventó el abaco? ¿Dónde se inventó el abaco? Evolución del abaco. Bueno, hace ya 5000 años se conoce que los babilonios llevaban sus cuentas mediante el uso de un artículo muy peculiar de su invención, el ábaco. Esta palabra es derivada de una voz semítica que significa polvo, por ser una tabla de madera recubierta de arena finísima sobre el cual se marcaba con un estilete las cifras. Otros expertos atribuyen el origen de su nombre del griego abats, que significa arena. Los griegos, que utilizaron este sistema de cálculo, empleaban una escudilla cuadrada llena de arena sobre la que trazaban una cuadrícula con líneas verticales, horizontales y diagonales. Los números a multiplicar se disponían mediante marcas en la arena a lo largo de las casillas de la parte superior, y mediante complejos y tediosos procedimientos se llevaba a cabo la operación. Del abaco primitivo se pasó al que todos conocemos actualmente, el abaco moderno. Este es un tablero o marco que sostiene una serie de cordones donde van ensartadas cierto número de bolitas. Era la forma universal que el mundo antiguo tuvo para contar. Es tan eficaz que en la India se sigue utilizando. También los campesinos chinos siguen apegados al Suan Pan, como se llama allí el abaco. Los campesinos japoneses cuentan con el Soroban, abaco de sus antepasados. Por otro lado, entre muchos pueblos de los que componen la vieja Rusia, el único medio de llevar las cuentas diarias es el soyotio, abaco rudimentario. También se utilizó entre los griegos, romanos, judíos, árabes y los demás pueblos civilizados. Cabe destacar que en Europa no se generalizó su empleo hasta poco antes del siglo X. Con el abaco se podía y se pueden realizar las cuatro operaciones aritméticas básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Cuando los españoles llegaron a América a finales del siglo XV, vieron que tanto los incas como los mayas utilizaban el ábaco como medio de calcular. El ábaco o tablero contador estuvo en pleno uso hasta bien entrados el siglo XVII, ya que en esta época comenzaron a aparecer los primeros ingenios o máquinas de cálculo. Entonces así pues ya continuamos con nuestro siguiente apartado, en cual entra quien inventó la calculadora.
En este punto, pues se explicará los aspectos principales sobre la historia de la calculadora y dando la respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Cuándo se inventó la calculadora? Inventor de la calculadora. ¿Dónde se inventó la calculadora? ¿Qué es una calculadora? La primera calculadora y evolución de la calculadora. En 1624 se inventó el primer ingenio mecánico para contar, la máquina aritmética del profesor William Schickard de la Universidad Alemana de Heidelberg, conocido como reloj calculador. Este era capaz de realizar las operaciones aritméticas básicas. Pero la primera calculadora se creó en 1642 y su inventor fue Blaise Pascal, cuyo padre era contable y este con tan solo 19 años creó la máquina de calcular para liberar a su progenitor del aburrido trabajo de sumar una y otra vez las columnas de números. Para ello utilizó una serie de ruedas dentadas integradas en un sistema mecánico, logrando así sumar de hasta 8 columnas de cifras. Asimismo, también podía realizar restas. Las multiplicaciones podían realizarse mediante un número enorme de sumas, lo que convertía esta operación en algo terriblemente aburrido, tedioso y pesado. En 1645 fue bautizada con el nombre de Pascalina. El artilugio funcionaba de forma similar al cuentakilómetros de los automóviles, se sustanciaba en un delicado complejo mecánico de embrague que lo llamaba sautoir. Blaise Pascal quiso vender su invento, para ello construyó en torno a las 70 unidades, algunas de las cuales llegaron a las manos del rey de Francia. La pascalina fue perfeccionada en 1694 por el alemán Goethe Leibniz y esta podía dar sumar restar como la de Pascal, pero ahora era capaz de multiplicar y dividir. Con una novedad importantísima añadida, extraía raíces cuadradas. Era una máquina muy elemental, ya que se basaba en el sistema mecánico del cálculo denominado paso a paso. Leibniz llevó a cabo una segunda máquina calculadora en 1706, que llamó calculador escalonado, que consistía en un cilindro de 9 dientes cortados paralelamente al eje por el que se adelantaba sucesivamente. El diente calculador podía moverse sobre el cilindro. Bueno, entramos a nuestro tercer apartado de este video sobre de esta parte de la historia de la calculadora. Proseguimos con la evolución de la calculadora. Este principio se ha seguido empleando incluso hasta en algunos modelos de calculadoras de los años 1960. Desde que las fabricara en el siglo XIX Charles X. Thomas. Por entonces aparecieron las calculadoras analógicas a partir de voltímetros y amperímetros. Y en 1835 el inglés Charles Babbage, profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, presentó su revolucionaria teoría del motor analítico, primer ordenador numérico del mundo, que podía combinar las operaciones aritméticas con decisiones basadas en sus propios principios de cálculo mediante un complejo sistema de 50 ruedas dentadas. Los datos eran introducidos mediante tarjetas perforadoras. El estado de la tecnología del momento no permitió llevar hacia adelante los brillantes descubrimientos de Babbage. Solo fue posible construir una versión rudimentaria de la máquina analítica. Mención especial requiere Leonardo Torres Quevedo, que desarrolló diversos estudios sobre las máquinas algebraicas, desarrollando por fin la primera calculadora analógica, la primera computadora, y él consiguió el primer videojuego de la historia. La primera calculadora efectiva fue creada en 1939 por el matemático norteamericano George Sivits. Esta calculadora se llamó la Model 1 Relay Computer. Sivits se valió de redes telefónicas que funcionaban usando solo las cifras 1 y 0.
también pues la primera calculadora la montó en una caja de tabaco donde introdujo algunas redes telefónicos usados y unas lámparas. Todo quedó montado en un fin de semana. Así nació pues la primera calculadora binaria. Posteriormente apareció gracias a los circuitos integrados y microchips la calculadora digital, con una capacidad de cálculo sorprendente. Las calculadoras científicas son capaces de realizar cálculos complejos de trigonometría, logaritmos, funciones, probabilidades, porcentajes, números complejos, incluso realizar gráficas. Eh, bueno, pues esto es la historia de lo que conocemos hoy como la calculadora y cómo la podemos evidenciar hoy en día la calculadora científica.